La música adaptativa, que se adapte a las situaciones del juego. Una manera muy simple de pensarla, insisto, podríamos hacerla directamente desde el motor y no desde el middleware, es que tengamos tres stems distintos. Stem, pénsenlo como submezclas de una misma música. Esto podría ser la batería y la guitarra, esto podría ser las cuerdas, todas las cuerdas, ¿no? Violines, violonchelos, o sea, un gran conjunto de cuerdas si quieren. Esto, sintetizador, teclado, ¿no? Digamos que todo junto es la música entera, pero que cada una por separado pueda sostener una situación de juego, ¿no? Cada una por separado pueda sostener una situación de juego y además tengo la posibilidad de combinarlas. Entonces, básicamente lo que se haría en el juego es casi como lo mismo que hacemos en un multipista, poner en solo o en mute alguna de estas pistas, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de que entre el stem 1 solo, el 2 solo, el 3 solo, o empezar a combinar el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 2 y el 3, y todo junto, 1, 2 y 3. Eso ya da 7 posibilidades, ¿no? Y lo hicimos con un mismo fragmento. Inicialmente podemos pensar que este fragmento, para que sea un fragmento desarrollado, no va a durar 10 segundos, ¿no? Una música en 10 segundos no se puede desarrollar, pero supongamos que dure 40 segundos. No es mucho, pero tampoco es poco. Entonces, si yo te estoy pasando 3 veces 40 segundos, estoy pasando 2 minutos. Inicialmente vos podés pensar, che, pero es más almacenamiento, en vez de pasar 40 segundos paso 2 minutos. Pero fíjense, tenemos 7 posibilidades ahora de que la música cambie y que cambie en función del juego, se adapte, ¿no? O sea, por ejemplo, si cada una se sostiene por sí solo, por ahí las cuerdas sola es el momento de exploración. Todo junto es el momento de batalla. El momento de menú es solamente el stem 1. Entonces, con muy poquito generé que siempre la música vaya cambiando y se vaya adaptando, ¿no? Pero también podríamos pensar lo adaptativo, en vez de en el eje vertical. Ah, perdón, y esto último. Esto obviamente que si lo hace el programador en el motor, mínimo vamos a necesitar que un fundido de entrada y un fundido de salida cuando se ponen solo o se mutea alguno de estos stems, ¿no? Mínimo, para que no sea brusco. Y que obviamente, insisto, es todo parte de una misma música, todo tiene el mismo tempo, misma tonalidad. Pero también podemos pensar en lo adaptativo, en función del eje horizontal, o sea, lo que sería la resecuenciación horizontal a diferencia de la remezcla vertical. Donde tenemos, por ejemplo, pensémoslo por estados, y los clásicos ejemplos que sirven siempre para hablar del tema, exploración, batalla y enemigo final, por ejemplo. O sea que cada una es una música distinta, ¿sí? Cada una es una música distinta. Probablemente incluso tengan diferente tempo y diferente tonalidad también, porque necesitan por ahí eso para representar cada uno de estos momentos. O sea que pensémoslo primero como que esto es un loop que se repite todo el tiempo, esto es un loop que se repite todo el tiempo, esto es un loop que se repite todo el tiempo cuando entramos a alguno de esos estados. Primero no pensemos en el eje vertical de la posibilidad de lo adaptativo de la remezcla vertical. Pensemos solamente como que es un loop que funciona siempre bien y que también incluso el compositor tuvo muy en cuenta de que podamos salir de esto para entrar en esto justo en este instante. O sea, cuando termina este loop, que podamos entrar en el siguiente y que eso, digamos, musicalmente quede bien, ¿no? Esto sería obviamente algo que el compositor antes de componer está pensando, ¿no? O sea, un músico para videojuegos, como un diseñador de sonido para videojuegos, implica que sabe trabajar en un medio no lineal, o sea que probablemente al compositor le explicamos todo esto. Mira, necesitamos que la música, tanto de la exploración hacia batallas, si bien van a ser músicas distintas, que puedan combinarse bien en este momento, porque necesitamos que cuando termine este loop arranque el otro. Pero eso es viable. Pensemos en estas cosas. Música de origen, música de destino. Las posibilidades son esperar a que el loop termine de la música de origen para que empiece el siguiente. Eso sería lo más fluido, digamos, si el compositor hizo bien este trayecto. Entonces nosotros nos quedamos acá, de pronto aparece un enemigo y pasamos acá. Pero ese aparece un enemigo, por ahí aparece cuando estamos en este momento de la música. Necesitamos que pase todo esto para que se cambie. Entonces por ahí no es lo más viable. Por ahí encontramos otras cosas, como cortar la música de origen, pero cortarla no en cualquier momento. Para que musicalmente quede bien, cortarla en el siguiente beat o en el siguiente compás. O en un grid que yo establezca, en semifusa si quieren, para que sea más justo. Aparece el enemigo y corta casi instantáneamente, pero ese casi instantáneo igual está cuantizado con el tempo de la música. Obviamente que podemos hacer fundidos de entrada y de salida también, ¿no? Esto ya estamos pensando en algo más complejo como en un middleware. La música de destino, lo mismo. ¿Arranca el comienzo? Bueno, puede ser lo más común. También podría ser que arranque de una marca específica que yo establezca. También podría ser que arranque en el mismo lugar que se quedó la otra música. Si en el caso de que fueran ambas con el mismo tempo y la misma tonalidad, podríamos pensarlas como en el eje vertical, como la remezcla vertical. Y que donde cortamos esta, arranca esa desde ese lugar. Obviamente tenía que tener el mismo tempo y el mismo tono, ¿no? Como digo.
Y otra opción es tener un fragmento de transición. Cuando las músicas son muy distintas, tener la posibilidad de tener algo, que pueda ser un compás, dos compases, que me sirva para transicionar dos músicas que necesitamos que un tempo lento pase a un tempo más rápido o una tonalidad mayor pase a una tonalidad menor. Bueno, esa transición de alguna manera genere algo que musicalmente haga fluido esa transición, ¿no? Música generativa, pueden pensarlo por ejemplo así. Tenemos, digo un ejemplo básico, ¿no? Tenemos tres baterías que son distintas. Obviamente todas funcionan para la misma música, pero son diferentes ejecuciones de una misma batería. Tenemos tres melodías que son distintas. Entonces podemos tener random, random, y en la salida tenemos alguna de estas combinaciones. Puede ser, por ejemplo, batería 3 con melodía 2. Después puede salir batería 2 con melodía 1. La música generativa, pero en el eje horizontal, es más o menos lo mismo que podíamos plantear recién en realidad, porque en el eje horizontal las cosas iban a ir cambiando, pero no elegíamos aleatorio en el eje vertical. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que tenemos distintos segmentos, cada uno ya es una música, digamos, con varios instrumentos, varios stems, si quieren, para no complejizar el eje vertical, y que pueden ir saliendo en diferentes órdenes, pero además podemos generar grupos. Entonces, por ejemplo, este grupo puede ser secuencia, va a ir en un orden específico, y este puede ser random. Entonces, la secuencia va a ir pasando de acá a acá. Cuando entra acá, aleatorio. Cuando entra acá, secuencia específica. Vuelve acá, aleatorio. Vuelve acá, secuencia específica. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá tenemos cualquiera de estos tres, pero acá seguramente vamos a tener siempre el primero. Salimos, nos volvemos acá, tenemos cualquiera de esos tres, pero volvemos a entrar acá y tenemos de nuevo el siguiente. Teníamos 4 o 5. Entonces, con la posibilidad de combinar estas cosas, digamos, tenemos muchas posibilidades en lo generativo en el eje horizontal también. Bueno, tema loops. Más que nada también incluso si vamos directo al motor y no pasamos por el middleware. Le tenemos que dar todo muy bien editado para ir directo al motor, porque en el middleware tenemos más posibilidades. Algo como un loop nadie se lo pone a pensar tanto, pero es algo tan simple como que no cortemos la señal en cero, ¿no? Cuando el parlante se mueve para adelante y para atrás, representando esa vibración que tuvo el sonido originalmente, tiene que cortar cuando el parlante está en cero, o sea, acá. No puede cortar cuando está acá, porque si no el parlante va a tener que volver y va a generar ese ruido digital, porque no puede teletransportarse en el tiempo y volver a cero. O sea, que va a volver y va a generar un ruido digital, ese famoso clic. Entonces, en un juego que cada vez que el ambiente lupea o la música lupea, tengamos un clic digital, sería un problema. Entonces, cortar muy bien en cero los archivos de audio. Incluso cuando pensamos en música, decimos, bueno, 8 compases. Yo pongo el modo grid en mi multipista y me quedo tranquilo y corta los 8 compases. Nada me garantiza que en los 8 compases justo la señal pase por cero. Entonces, en todo caso, tendría que hacer mucho zoom, revisar si pasa por cero y si no, redibujarla yo. ¿Sí? Redibujarla con un lapicito para que pase por cero. Y tampoco por ahí en cuestiones conceptuales de composición no convendría que un instrumento sobresalga el loop. Un platillo entra justo antes de que termine el loop y va a continuar después. Y con el loop, ¿cómo hacemos? O sea, va a ser medio raro. Sería lo ideal es que los instrumentos todos empiecen y terminen en el loop y no arranquen por la mitad, digamos, ¿no? Esto ya podemos pensarlo también incluso yendo al motor directamente o en el mismo middleware podemos hacer estas cosas. Cuando nosotros tenemos un loop, este es mi loop. Eso no significa que cuando acá corte y vuelva a empezar, esto va a quedar bien por más que haya pasado la señal por cero. Un gran factor por la cual esto no puede quedar bien es porque en realidad siempre, ya sea grabemos músicos en una habitación o sean instrumentos virtuales pero le pongamos una reverb, ¿no? Como plugin, siempre en realidad cuando llegamos acá la reverb sigue. El tema es que cuando arranca, o sea, imagínense que esto es una habitación muerta y empezamos a tocar todos como músicos. Está muerta la habitación, no hay reverberación, el sonido no está, digamos, de los instrumentos porque no empezaron a tocar todavía. Entonces cuando arranca acá, en realidad recién empieza la reverb. Cuando llegamos acá, la reverb va a morir, se va a cortar y va a arrancar de nuevo acá sin existir. Entonces eso se va a notar. Entonces en realidad lo que vamos a hacer es tener renderizado nuestro loop, pero también pensar en lo que sigue, que sería básicamente esa reverberación, ya sea propia del cuarto en donde se grabó o virtual a partir de un plugin, y cortar este pedazo, meterlo acá abajo y renderizar ahora sí nuestro loop. Entonces esa reverb que continuaría, obviamente el músico dejó de tocar cuando llegó acá, ¿no? Hasta la grabación para música para videojuegos es distinta a la grabación de producción musical. El músico tiene que dejar de tocar porque tiene que, digamos, si fuera una habitación reverberante y con una línea de reverberación, queremos que eso se quede grabado también, ¿no? Porque si él sigue tocando, yo tengo que cortar y volver a empezar, e incluso en la misma ejecución se puede llegar a notar feo eso también, ¿sí?
Bueno, incluso también podemos pensar en antes del loop, que haya alguna introducción, como para que cuando llegamos a eso también genere algo más fluido. Puede ser simplemente un redoblante de batería, taca, 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 y empieza mi loop, ¿no? Bueno, esto desde el middleware lo podemos hacer sin necesidad de hacer esto que digo, pero si iríamos directo al motor, piénsenlo así. Cortan esto, lo pegan acá y renderizan. Sin otra forma es duplicar el loop y renderizar los dos y después levantarlo en el middleware y cortar el primero. Total, el segundo loop ya tiene la reverb que seguía del primero. Eso por ahí es más sencillo. El tema de la conversión, lamentablemente, no se puede evitar por el tema del almacenamiento. El MP3 es lo que popularmente todo el mundo conoce como compresión. ¿Realmente es viable para videojuegos? Bueno, yo en algún momento no sabía, y los loops, cuando iba directo al motor, el programador los pasaba en MP3, porque es la conversión, motor Unity te permite convertir en MP3. Y era lo que el programador conocía como una forma de compresión. No me preguntó mucho a mí, yo tampoco sabía mucho al respecto. Y el loop nunca funcionaba bien. Pronto me entero que el MP3 genera un silencio cuando esto es como un loop largo de 2 segundos, y yo no se ve mucho, ¿no? Sí, ahí está. Esto sería, acá empieza mi loop. Mi mano voy a tratar de moverla lo más recto posible. Acá empieza mi loop. Y esto es un silencio que me creó el MP3. Acá termina el loop y esto es un silencio que me creó el MP3. O sea, el MP3 crea silencio tanto al principio como al final. No sé exactamente por qué, pero lo hace y eso hace que sea inviable para comprimir archivos en videojuegos. Y algo muy curioso, que esto no es algo que yo voy a decir como totalmente certero. Ustedes hagan sus propias pruebas, yo las hice. Agarré un archivo de WAV y en el programa Audition, agarré 3 programas, ¿no? Uno, digamos, medio pelo, el Audition, Pro Tools y Reaper. Con el original que estaba en WAV, lo convertí, perdón, hago esto para que entiendan. El loop es así de largo, dura 2 segundos. Ese pedacito chiquito que vemos acá es el silencio de 30 milisegundos que vemos acá así. Eso porque tengo zoom, ¿no? Acá corté todo y vemos solo el inicio del loop y el final, ¿sí? Estos son 30 milisegundos, ¿no? Y estos son 15 milisegundos. Esto era así en realidad, ese pequeño pedacito de acá es el silencio. Entonces, en Audition, el archivo de WAV, o sea, sin compresión, lo pasé a MP3. Lo levanto en el Audition y no aparecía silencio. El mismo archivo de WAV lo convertí en Pro Tools a MP3, lo levanto en Audition y aparecía este silencio acá y este silencio acá. El mismo archivo de WAV lo convertí en Reaper a MP3, lo levanté en Audition y aparecía este silencio acá y este silencio acá. Incluso usé un conversor online a MP3. Aparecía este silencio acá y este silencio acá. Voy a Reaper. Este es el archivo de WAV, convierto en Reaper a MP3 y no aparecía el silencio. ¿Pero cómo puede ser? Si el archivo ese que yo levanté en Reaper y no aparecía el silencio, en Audition sí me aparecía. O sea, acá. Perdón. Acá, Reaper. O sea, cada programa, vos convertís el archivo en MP3 y lo levantás en el mismo programa y no aparece el silencio. Pero si lo levantás en otro, sí. O sea, muy difícil de darse cuenta. Imagínense que yo no me di cuenta muy tempranamente de esto. Acá estoy condensando 2 años de sufrimiento, ¿no? Se dan una idea. Entonces, Pro Tools, lo convierto el archivo original a MP3 en Pro Tools, lo levanto en Reaper y aparece el silencio, ¿no? Convierto el archivo original a MP3 en Audition, lo levanto y aparece el silencio. Pero ¿cómo puede ser? Si en Audition yo había convertido a MP3 y lo levantaba en Audition y no aparecía el silencio. Bueno, fin de la historia, lo hice también en Pro Tools. Pro Tools fue el más sincero. Archivo original, lo convierto a MP3, lo levanto en Pro Tools y sí me aparece el silencio, ¿no? El del MP3 del Audition aparece silencio, el MP3 de conversor online aparece silencio, de Reaper aparece silencio. O sea, básicamente siempre hay silencio. El tema es que el programa, si le levantás en el mismo programa de ese MP3, no aparece. Si vos haces un juego para internet, sí o sí igual no vas a poder usar por lo menos el middleware Wise, que es el que iba a hablar hoy, y vas a utilizar solamente el motor y el motor lo va a convertir por defecto a AAC porque es el formato por defecto para internet. Y fíjense lo que pasa con AAC. No lo pude hacer ni en Reaper porque no te permite exportar en AAC ni en Pro Tools. Ni en Audition, pero lo hice con un conversor online. Y fíjense lo que pasa, me cortaba el comienzo del loop. Esto también me pasó, un juego para internet que siempre empezaba el loop de la música y como que sonaba cortado, yo no sabía por qué. O sea, te corta un pedazo al principio del loop. Esto está, acá fíjense el golpe está justo sincronizado con fase con arriba, el original, y me cortó un pedazo al principio y también encima me agregaba el silencio al final. O sea que, bueno. Fin de la historia, bueno, también lo dice en Gozo. OGG es el formato estándar de compresión en videojuegos. No hay problemas de silencio en ningún lado con ningún programa que vos conviertas a OGG. Implementar música. Hay 3 maneras posibles de hacerlo. Audio renderizado, o sea, renderizo la música. MIDI, o sea, exporto el MIDI. Y exporto los samples, o sea, una nota por lo menos, ahora les iba a comentar pros y contras de esto, pero por lo menos 2 notas por octava de cada instrumento, como para que después vos puedas acelerar esa nota y cubrir un poco el tritono, ¿no? Y la tercera opción, MIDI, más en vez de los samplers, un sintetizador compilado en el juego que cree el sonido en tiempo real, como en la vieja época, ¿no?
pero hoy en día con las posibilidades actuales, claramente los sintetizadores actuales. Pros y contras de cada una, bueno, audio renderizado, el pro es que el audio tiene la misma calidad que vos lo tenías con el músico grabándolo o con el VST craqueadísimo que tenemos, pero que lo renderizamos y va al videojuego y no pagamos nunca nada. Contras, que mayor almacenamiento, obviamente, ¿no? Audio renderizado, y que si vos quisieras generar cambios en la música de tempo y tono, tendrías que tener todo eso renderizado también. O sea, por ejemplo, la música va acelerando y empieza a... Veníamos en 130. Y pasa algo en el juego y necesitamos llegar a 150, pero vamos a hacer un glissando. Y va a tener que tener un loop en donde haga ese glissando renderizado para después pasar al siguiente de 150. O sea, más almacenamiento y menos posibilidades de cambios de tono y tempo. Obviamente un plugin que cambie el tempo en tiempo real, ¿no? O sea, que estire un archivo de audio en tiempo real compilado en el juego, bueno, no es muy viable por la calidad de cómo lo va a hacer y que esté haciéndolo en tiempo real, complejizando la CPU, el procesamiento en tiempo real, ¿no? MIDI más samples, pros y contras, bueno, poco almacenamiento el MIDI, posibilidades de manipular tempo y tono de la música, porque puedo hacer que acelere o desacelere el MIDI sin cambiar el tono de la música, o cambiar el tono sin que cambie el tempo, está buenísimo, tengo una manipulación mucho más grande. Contras, la necesidad de mapear esto que es bastante engorroso. Ustedes piensen que cada instrumento tendrías que por lo menos renderizar una nota, 2 notas por octava, ¿no? Por ejemplo, el Do y el Fa sostenido. Entonces el Do lo vamos a estirar hasta el Fa y el Fa sostenido hasta el otro Do de la otra octava. Por lo menos 2 notas dos samples por octava. Y si encima tenés varios instrumentos y encima de los instrumentos en la música tocan despacito, piano, tocan fuerte, ¿no? O sea, tenés que también tener renderizados esos samples. O sea, se vuelve muy complejo todo el trayecto de samplear y de mapear todo eso con el MIDI, en el middleware estoy hablando, obviamente, ¿no? MIDI más sintetizador, bueno, lo mismo, 0 almacenamiento. Ya acá no tenemos menos almacenamiento que el audio renderizado, tenemos 0 porque no hay audio renderizado ahí. Posibilidades de manipular tempo y tono también infinitas como con el MIDI. Contras, que bueno, el tipo de sonido va a salir a partir del sintetizador con el que vas a compilarlo dentro del juego. Como ese sintetizador va a estar compilado dentro del juego, no es que podamos poner un sintetizador muy pesado porque compromete la CPU, como decíamos. Entonces probablemente tenga que ser un sintetizador un poco más chico. Y el tema también de poner sus propios plugins en un juego no es tan sencillo. En realidad vos tenés que tener el código abierto de eso. No es que yo agarro la Reverb Altiverb y el Native Instrument y lo mando dentro del juego. O sea, tengo que tener el código abierto, ya sea porque yo creé el plugin o porque lo creó otra persona. Y yo tengo el código abierto. Y los middleware te explican cómo integrarlos al juego, específicamente por cómo el middleware lo necesita que lo hagas. Posicionamiento 2D y posicionamiento 3D, que era lo que hablamos tanto y nunca explicamos qué era. Bueno, piénsalo de esta manera. Si estás en un... Vos sos un personaje que está dentro de un mundo virtual. Acá aparece un árbol y en el árbol aparece un pájaro. Probablemente si ese pájaro canta, yo necesite que a partir de que yo me acerque al pájaro o me aleje del pájaro, lo tenga atrás o lo tenga al costado, el sonido, vamos a decir, cambie, para decirlo más simplemente, pero son cosas un poco más complejas que eso, pero cambie el sonido. En cambio, por ahí la música, que es extradiegética, que decía Sebastián, que piénsenlo como que esa música no está saliendo dentro de un parlante o hay músicos dentro del juego, del universo del juego, digo, y que los personajes dentro del juego la escuchan, sino está puesta como en el cine, para los espectadores, ¿no? O sea, los personajes dentro no la escuchan. En un videojuego sería para los espectadores y para los jugadores. Una música extradiegética, no, lo que vamos a querer es que siempre suene igual. Yo por más que me mueva, digo yo como yo con el punto de escucha en mi cabeza. Porque si ese era un objeto emisor, el pájaro, y el punto de escucha está en mi cabeza, todo lo que yo haga tiene que cambiar ese sonido. Eso sería 3D. Cambio 2D es, no importa cómo me mueva, siempre suena igual. En general lo vamos a pensar para la música extradiegética, para una voz en off, ¿no? Igual, como también decía Sebastián, en los juegos 3D se puede hacer mucho uso del sonido 2D. Los pasos míos, mi respiración, todo eso probablemente esté en 2D. Bueno, si yo trabajo en 2D, bueno, tengo la posibilidad de, si en el caso de tener un sistema surround, puedo tener cosas adelante o atrás. Si yo tengo solamente estéreo, bueno, en realidad si yo posiciono el sonido acá, porque es un sonido 2D, pero yo lo puedo ubicar, no necesariamente tiene que estar acá. Puede estar acá,
pero siempre va a estar ahí, no se va a mover y yo por más que me mueva no cambia, ¿sí? Si yo lo pongo acá y tengo un sistema estéreo, claramente va a salir por adelante, no, mágicamente no va a salir por atrás. Pero bueno, puede tener las particularidades de la oclusión de la cabeza que yo pueda setear, ¿no? En cambio en 3D, como decíamos recién, ya tiene un montón de más posibilidades. Yo puedo definir, si bien ese pájaro va a estar ahí sonando y yo me acerco y me alejo, cómo va a cambiar el sonido, ¿sí? Obviamente el motor va a hacer automáticamente todo ese proceso, pero a partir de cómo yo lo seteé. Esta, por ejemplo, sería la curva de cómo va bajando la amplitud del sonido en función de la distancia, ¿no? En los juegos en general se habla de unidades de juego, no de metros. Pero un juego, en una escala que programe un escenario, un terreno, un programador, puede ser 1 metro, una unidad de juego también. Así que bueno, supongamos que estos son 5 metros o 5 unidades de juego. Hasta los 5 metros yo me voy alejando y todavía lo escucho. También puedo obviamente automatizar un low pass filter para que vayan perdiéndose frecuencias agudas propias de lo que sucede más con el sonido a medida que nos alejamos de la fuente emisora del sonido. También puedo tener un envío hacia una reverb, va subiendo el sonido reflejado, ¿no? O sea, puedo automatizar un montón de parámetros para que sea, si es el caso del juego, la idea de que sea lo más verosímil posible a la realidad. Esto es como se ve en Unity cuando vos haces esta curva de distancia donde todavía se sigue escuchando. El círculo más grande es el punto máximo donde todavía se escucha, o donde se empieza a escuchar si me voy acercando y voy entrando, y el círculo interior es a donde empieza a escucharse al punto máximo que estuvo seteado. El tema es que si un sonido es 3D, tengo dos opciones. O lo pongo dentro del juego, en el objeto real dentro del juego, pájaro, y pongo el sonido ahí, y pasa todo esto. O en realidad también puede el objeto dentro del juego no existir. El pájaro yo nunca lo veo, pero escucho que vuela alrededor. Eso está buenísimo porque no le exigís a un programador que cree un objeto, un animador que cree un pájaro, un programador que genere secuencias de vuelo aleatorio para que yo posicione el sonido ahí. Directamente el pájaro no existe, pero yo escucho que vuela. Entonces lo que hago es setear diferentes posibilidades de movimiento, hago todas las que quiera, ¿no? Que hace todos estos recorridos, que va a tener todas estas características, obviamente el recorrido, está atrás toda la oclusión de mi cabeza. Esto es lo de la oclusión de la cabeza. Si está atrás el sonido va adelante. Y todos esos recorridos los tengo en random, o sea que van entrando recorridos de pájaros y si encima puse un silencio virtual en el ambiente que decíamos es no sé cuándo va a entrar el pájaro y no sé qué vuelo va a hacer tampoco, digamos, ¿no? Incluso la duración del vuelo se puede setear, ¿no? Y si dividimos el canto del pájaro en partes también podemos hacer que cante más o cante menos, bueno, muchas posibilidades. Estados, que era lo que hablábamos antes, en el middleware, por lo menos en Wwise, lo van a ver así. Yo puedo básicamente cualquier sonido, contenedor de sonidos, cualquier música, puedo hacer que cambie sus parámetros en función de un estado del juego. Clásico ejemplo, por ejemplo, podría ser el tema de pausa in, pausa off. ¿Y yo qué quiero que pase? Y por ahí quiero que toda la mezcla, toda la banda sonora se filtre y se corte en frecuencias agudas. Le pongo un low pass filter. O sea, clásico cliché de los videojuegos. Pones pausa y se filtran todas las frecuencias agudas. Entonces yo seteo cómo quiero que todas las cosas que quiero que pasen son infinitas. O sea, puedo cambiar el envío hacia una reverb, puedo hacer lo que quiera en cada estado con cada uno de los sonidos. Entonces el juego va a ir cambiando de estados y todos los sonidos van a ir cambiando, ¿no? Lo que decíamos de la mezcla en videojuegos se hace por estados, o sea, yo estoy en un pasillo o estoy en una escena de batalla y todo lo que la mezcla necesito que cambie y básicamente va a cambiar en función de lo que yo haga acá. Con todas las diferentes informaciones de audio que hay, van a tener cada una forma de actuar en cada estado.
Controles de parámetro en tiempo real, que era lo que hablábamos de RTPC, ¿se acuerdan al principio? Las posibilidades de que variables del juego me automaticen sonidos. Eso puede hacerse de muchas maneras, así como decíamos, el pitch al motor del auto. Pero también piensen que el programador solamente te pasa un RTPC, la velocidad a la que va el motor, y yo hago todo lo que quiero con toda la banda sonora. Puedo hacer que la música acelere cuando acelerás, puedo hacer que el viento se filtre de graves, puedo hacer que el motor cambie el pitch. O sea, puedo hacer muchísimas cosas con un solo RTPC, ¿sí? A todos los archivos que quiera. También los RTPC pueden ser pensados para ir transicionando entre sonidos. Esto acá no se lee muy bien, pero básicamente son sonidos como de mañana, de tarde y de noche. Entonces el RTPC básicamente es el día, la hora del día. Entonces a medida que va pasando la hora del día, van saliendo los sonidos, el conjunto de sonidos. Esto obviamente va a ser súper generativo y todo lo que quieran, y adaptativo también si quieren, pero van a ir transicionando a medida que van pasando la hora del día. Y obviamente confundidos entre sí, ¿no? O sea, los RTPC también me podrían servir para transiciones en el eje horizontal. Bueno, el tema de audio binaural es súper complejo. Yo es de lo que menos he podido avanzar. Obviamente he avanzado, pero no tanto como en otros aspectos. Está muy en boga en todo el audio binaural porque, bueno, básicamente tener la posibilidad de que con auriculares tengas el eje Z también y no necesites tener 16 parlantes para poder tener algo tridimensional, parece ser muy copado. También el tema de que los videojuegos, el clásico medio de reproducción es el auricular. Fíjense que a diferencia del cine, que pensamos en una sala de cine, los videojuegos muchas veces pensamos en el auricular, porque la mayoría de las personas, digamos, es muy común que jueguen con auriculares. Entonces el audio binaural en videojuegos es obviamente algo que está como para quedarse, por lo menos por unos cuantos años más. Tiene sus cosas a pensar, básicamente va a tratar de emular como uno escucha en la realidad. Ahora hay que ver si el juego necesita eso, ¿no? Obviamente si es un juego casual 2D, por ahí no, pero un juego 3D en donde vemos un escenario, lo exploramos, el punto de escucha está en mi cabeza, puesto en el avatar o en la cámara si está cerca mío, ¿no? Probablemente, y es hiperrealista la imagen, probablemente querramos que responda a lo mismo que escuchamos en la realidad para que sea lo más verosímil posible. Ahí, bueno, está todo el tema de las HRTF, que son las funciones de transferencia de la cabeza, ¿no? O sea, algo viene de arriba y choca en nuestros hombros y llega a nuestros oídos. Eso lo notamos. Nosotros aprendemos a escuchar, ¿no? Esto hay gente que teorizó, Ángel Rodríguez Bravo puede decir mucho más que yo al respecto en su libro La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual. Básicamente nosotros pasan los años desde que nacemos, y si tenemos la posibilidad de escuchar, obviamente digo, ¿no? Hay gente que lamentablemente no, pero si tenemos la posibilidad de escuchar, aprendemos a escuchar. Y eso después no lo analizamos, directamente ya es una información que tenemos totalmente asimilada y escuchamos que algo viene de arriba. Pero no es que concientizamos por qué. Bueno, hay un montón de motivos de por qué que tratan de representar estos plugins de audio binaural. Lo que puedo decir es que por lo menos en el middleware Wwise todavía no hay ningún plugin gratuito de esto. O sea que vos podés probarlo en las sesiones, pero si vos querés realmente compilarlo dentro del juego al plugin, tenés que pagar la licencia. Todavía no es gratis. Si vos tenés tu propio plugin de audio binaural porque lo hiciste vos o porque conocés quién lo hizo y tenés el código abierto, lo podrías integrar. Bueno, este por ejemplo es el que está como nativo de Wwise siempre y cuando pagues, de la empresa Auro. Optimización de recursos.
Básicamente lo que tienen que pensar es, así como en el cine pensábamos si la película va para internet, va para una sala de cine, va para televisión, y básicamente la mezcla no va a ser la misma. Acá en videojuegos es lo mismo. ¿Para dónde va a ir el juego? ¿Va a ir para un celular? ¿Va a ir por una Xbox? ¿Va a ir para PC? Entonces lo que tenemos que pensar es, aspectos a tener en cuenta, es número delimitado de canales. Así como las primeras consolas, ¿no? Atari 2600, 2 canales y 3 canales Intellivision, iban subiendo los canales. Bueno, un celular se supone que también tiene una limitación. Yo realmente no he podido encontrar especificaciones en documentaciones de celulares. Yo no sé cuántos canales puede reproducir el iPhone 7. No es algo que aparezca en la documentación fácilmente, pero bueno, se supone que tienen una limitación. Obviamente, consolas importantes como Xbox y eso, dale para adelante, 250 canales y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es una cuestión a tener en cuenta, la limitación, especialmente en plataformas móviles. Umbral de dB por debajo del cual el archivo pueda ser desactivado. Porque ustedes piensen, como pasó en las primeras consolas, si solamente podía reproducir 2 canales, cuando entraba el tercero, ese era inhabilitado, no se escuchaba. Entonces, para evitar que pase eso, tenemos que tratar de tener conciencia sobre la cantidad de información que tenemos para sonar. Algo muy importante es setear un umbral por debajo del cual los decibeles, baja esos decibeles el archivo de audio y se inhabilita el canal. Ustedes piénsenlo con el pájaro. Si yo me alejo, no la escucho, pero en realidad sigue reproduciéndose. Entonces yo puedo setear un umbral de que si baja de un volumen, se inhabilite ese canal, ¿sí? Para poder usarlo para otra cosa. También es muy útil pensar en la cantidad, limitar la cantidad de archivos por grupos. Fíjense el ejemplo este clásico de 200 enemigos alrededor mío. Estaría bueno que suenen 200 pasos, o sea, incluso cada persona tiene 2 pies, o sea que, bueno, sería medio complicado que suene todo eso. Primero por cantidad de canales y segundo por inteligibilidad de la banda sonora en general. Entonces hay que limitar, en videojuegos hay que limitar la cantidad de capas. Por ejemplo, los pasos, bueno, que no suenen más de tanto. También hay autores como Walter March que han especificado la percepción del ser humano para ver realmente cuántos pasos tenemos que escuchar para ver sincronía, incluso también para sentir que hay una gran cantidad de gente caminando. ¿Es necesario poner 40 si hay 40? Por ahí no, digamos, podemos poner mucho menos. Entonces limitamos la cantidad de pasos. Cuando entra el siguiente, ese se inhabilita. Lo mismo disparos, están los 40 disparándome, digamos, limitamos la cantidad de disparos. Ponemos grupos y limitamos esos grupos. Pero también es necesario definir valores de prioridad de esos archivos en esos grupos. Porque, por ejemplo, si entra el 21 y va a ser inhabilitado, que no sean mis pasos, que no sean mi disparo. Entonces mi valor de los sonidos míos, de mi avatar, si quieren, tengan un nivel de prioridad más alto. Entonces el que se va a eliminar son los que tienen niveles de prioridad más bajos. Y eso también sirve para la mezcla sonora. Un ambiente de fondo, por ahí no es tan prioridad como un efecto sonoro de principal o una música principal, a la cual le vamos a poner un valor de prioridad mucho mayor, ¿no? Almacenamiento, bueno, el físico y también el tema de la RAM. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ir cargado en el juego, en el almacenamiento, pero después la RAM básicamente lo que hace es ir cargando información del almacenamiento a medida que la vas necesitando. Si vos estás en la pantalla 1, no carga los audios de la pantalla 9, si no los necesitas. Entonces va cargando según lo que vas necesitando. En ese sentido, lo de la compresión que decíamos OGG, como tiene que después ser descomprimido a PCM, si no me equivoco, básicamente ese tiempo de lapso de descompresión puede generar un retardo. Entonces, en general, por regla general, pensamos que los archivos de efectos sonoros, que son en general, no siempre, pero en general tienen un transitorio muy importante que va a tener que ir en sincronía, no los comprimimos para que ese retardo de descompresión no haga que queden fuera de sincro. Igual también son más chiquitos de duración en general, así que no hay problema. Pero la música, los ambientes que son de mucha duración, los comprimimos y probablemente ese pequeño desfasaje no sea importante. Y si no, tenemos la posibilidad de lo que es el audio lo que sería streamear los archivos de audio, que es que, por ejemplo, una pequeña parte del inicio de la música o del ambiente se guarde en la RAM para que se reproduzca sin latencia mientras va a buscar el resto del archivo al almacenamiento, ¿sí? Consumo de recursos, si pongo plugins en tiempo real, estoy ocupando CPU. Ustedes piensen que tiene que estar la imagen funcionando en el juego, o sea que no podemos tampoco zarparnos con el procesamiento de CPU. Todo lo que sea plugins en tiempo real, RTPC, ocupan CPU. Y el tema de la RAM, como que decíamos, es lo que adelanté recién. O sea, pensar en que toda la información también que va a ir cargando en la RAM, la parte del audio, cuánto va a ser lo que cargue, ¿sí? Y si el dispositivo realmente ese tiene la capacidad de RAM para poder levantar eso, ¿no? Obviamente para todo esto, en un middleware se hacen pruebas. Básicamente esto es un gestor de recursos de Wwise. Vos lo que tenés acá es todo ese ecosistema, lo vas corriendo junto con el juego y vas midiendo en los diferentes momentos, escenas del juego, vas viendo cómo van los recursos funcionando, o sea, cuánto estoy ocupando de procesamiento, cuántos archivos de voces están, voces de canales, denominan, un canal de audio es un canal de voz en videojuegos, cuántos canales de audio o voces se están reproduciendo a la vez, cuánto es mi almacenamiento total en la RAM, ¿no? Todo eso lo puedo gestionar de acá como para ir tratando de compensar cuando eso esté en problemas según la plataforma a la que voy. Gracias.